Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son poquito más de la 1 de la tarde o en el horario del centro de la Ciudad de México y estamos iniciando una nueva emisión de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Yo soy Andrés Solís y me da muchísimo gusto que nos acompañen como todos los martes y me da muchísimo gusto poder saludar y compartir este espacio al otro lado de las plataformas digitales a mi querida colega y compañera Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Andrés, quisiera decir que en la playa, pero no, estoy en mi casa, estoy en mi oficina y bueno, pues aquí lista para arrancar este martes de Periodismo Hoy. Y bueno, pues cuéntanos, Andrés, cómo te fue en la cobertura de esta jornada electoral del pasado 6 de junio. Cansado, pero de mi parte digo que todo salió muy bien. Y espero que el trabajo informativo haya servido a nuestras audiencias. Pero ¿tú qué nos dices? Fíjate que después de haber cubierto muchas elecciones en México, platicaba yo con una colega del norte, pues me han tocado 5 elecciones presidenciales, nada más por empezar, ¿no? Y después muchas intermedias y elecciones locales. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta, Ale? Que cada elección es diferente. Cada jornada de votación, independientemente de todas las coberturas que hacemos en el antes del proceso, de las campañas, de la instalación del Consejo del INE, todo eso, cada día de votación es diferente porque todas tienen sus matices. Sí está el asunto de que si va a haber violencia, de que si se instalan las casillas o no. Y bueno, en este caso muy particular este año me quise concentrar mucho en la cobertura electoral aquí en el Valle de Toluca, que tú sabes que yo vivo acá en Toluca. Entonces me quise concentrar mucho por interés de las audiencias a las cuales trato de publicar, de compartirles información. Y entonces me estuve moviendo entre los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Metepec, Toluca, un poquito Sinacantepec. Y lo primero que me llamó mucho la atención pues fue la gran participación. O sea, desde las 8 de la mañana había filas y filas de personas queriendo votar. Y entonces eso como periodista pues te daba una imagen muy interesante, visualmente hablando es muy interesante y poder platicar, entrevistar a las personas. Y creo que pues la jornada fue muy intensa, muy cansada. Además, pues déjame decirte que me estuvieron pidiendo algunas colaboraciones, suertes de corresponsalías, otros medios de otros estados. Entonces, pues tienes que traer la información fresca todo el tiempo, ¿no? De si se instalaron las casillas o no. En fin, pues fue una jornada muy cansada de correr, de ir y venir para tratar de informar de la mejor manera. Y creo que a ti, pues también con este gran despliegue que hizo el sistema de medios públicos de nuestro país, también parece ser que te fue bastante cansado, pero bastante intenso, ¿no? Así es, Andrés, muy cansada pero muy contenta de esta colaboración inédita que se hizo entre los medios públicos, una transmisión desde Canal 11, pero en conjunto con todos los medios que pertenecemos al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y tratamos de hacer un trabajo equilibrado en términos informativos y bueno, decir que nuestras audiencias lo recordarán, aquí en Periodismo Hoy abordamos con mucha anticipación este tema de las elecciones y hablamos de cómo hacer justamente coberturas equilibradas, de hacerlas más plurales y bueno, pues ha llegado el momento, sí, de hacer un balance y de analizar finalmente cómo se dio la información el día de los comicios, por supuesto, durante las campañas y también los resultados. Y de ello vamos a hablar con el periodista Temoris Greco. Y antes de poder entrar en materia, ¿qué les parece si nos van pasando sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes? Recuerden que tenemos un diálogo permanente todo el tiempo, todos los días de la semana a través de nuestras redes sociodigitales en Facebook. Nos pueden encontrar como Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Allí recibimos y leemos todos sus mensajes que por supuesto siempre los vamos a compartir aquí al aire en el programa. Y bueno, decirles que
todos los miércoles se sube a nuestro micrositio el podcast en www.e-medioradio.edu.mx. Bueno, subimos, no se sube solo, subimos ahí el podcast y nos daría mucho gusto que se suscribieran, si es que pueden hacerlo, para que lo reciban en automático en sus teléfonos, si es que tienen un teléfono de la marca de la manzanita, y si no, de todos modos, ahí están todos los podcasts desde el programa 1, cuando arrancamos en marzo de 2020, hasta el momento. Y tenemos comentarios, Andrés. Así es, Alexia, tenemos varios comentarios y vamos a empezar con este de Blanca Leonor Ocampo Bobadilla, que siempre nos acompaña todos los martes. Dice, un tema fundamental, gracias y saludos al equipo y al invitado, y se refiere al programa, por supuesto, de la semana pasada, cuando platicamos con Paco Vidal, periodista y economista, sobre los intereses de los grandes corporativos mediáticos y el periodismo. También nos escribe María Rodríguez Saldívar, nos dice muy buenas tardes y muchas gracias, un súper tema en referencia al programa anterior. También nos escribió Ángel Solís, igualmente sobre esto, dice, excelente tarde a Radio Educación y a la audiencia, muchas gracias. Pues gracias, mi querido Ángel, por tu mensaje. Lorenzo Sánchez, como siempre, Lorenzo, te enviamos un fuerte abrazo, nos dice, hola, buenas tardes, gran tema, es indignante enterarse de que solo 11 familias controlen los medios en México. La periodista de Periodismo en Persona es Anabel Hernández, es correcto, nos dice Lorenzo Sánchez, leí Los Señores del Narco y de verdad es asombroso. Anabel nos informa con valentía sobre la relación del narcotráfico con el poder político, empresarial y la policía, entre otros. Los escucho cada 8 días, voy al trabajo justo cuando pasa el programa al aire y les abrazo. Pues Lorenzo, que tengas muy buen trayecto y que llegues con bien a tu trabajo y que te sea leve. También nos escribió Lupova Ruiz, dice, los recién egresados de periodismo son obreros de los periódicos. Y esto, bueno, pues sí, porque justo platicábamos la semana pasada con Paco Vidal sobre cómo se ha ido depauperando la actividad periodística, pues como consecuencia del modelo económico de las empresas, que fue un tema, ¿recuerdas, Alexia, que platicamos en algún momento con Héctor Claudio Farina, académico, investigador de la Universidad de Guadalajara, sobre cómo se está educando a las nuevas generaciones de periodistas, ¿no? Ahí está el podcast también por si lo quieren descargar y lo quieren escuchar, o aquellos que sean profesores de periodismo o estudiantes, darle por ahí una oreja a este programa. También nos dice Berzaín Cuesta Carmona, el verdadero periodista está casado con la verdad y la justicia. Saludos y un fuerte abrazo. Igualmente. También Carlos Ávila dice, excelente presentación, refiriéndose al programa de la semana pasada. Muchas gracias, Carlos. Alejandro Jaramillo nos envía saludos y como siempre van de vuelta. Gonzalo Hans nos pregunta, ¿la periodista de la trivia es Lidia Cacho? Pues no era Lidia Cacho, nos referíamos a Anabel Hernández, también periodista de investigación, pero de todos modos te agradecemos, Gonzalo, tu participación en este ejercicio divertido de cada semana. También le agradecemos a María de Los Ángeles Hernández, que contestó atinadamente a esta trivia. En efecto, la periodista de Periodismo en Persona de la semana pasada era Anabel Hernández. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos con esto de las pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un reconocido fotógrafo mexicano. Como fotoperiodista inició en El Sol de México, pero fue jefe y editor de fotografía del diario La Jornada durante muchos años, hasta el año 2000, de hecho. En 1998 ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España a la mejor fotografía del año con una imagen capturada en Chiapas, justo cuando un grupo de indígenas tzotziles increpaban a militares mexicanos. Esta imagen se puede observar a varias mujeres indígenas enfrentando y empujando a los soldados del ejército, una foto que sin lugar a dudas es una de las que más recordamos en la historia del fotoperiodismo contemporáneo en México. Ahí está. Yo tengo más pistas, pero me voy a amarrar la lengua y me voy a contener para decirlas hasta el siguiente corte. Así que mientras los invito a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista con el periodista Temoris Greco, hicimos un balance de las coberturas periodísticas de las elecciones en nuestro país.
Oye, Andrés, pues estoy muy contenta porque en la charla del día de hoy vamos a platicar con el periodista Temoris Greco, que ya está aquí con nosotros. Él es autor de documentales y de libros como No se mata la verdad, El peligro de ser periodista en México, y vamos a hablar en torno a estas coberturas periodísticas de las elecciones en nuestro país. ¿Cómo estás, Temoris? Bienvenido. Hola Alexia y Andrés, pues muy bien, gracias. Qué bueno que estamos aquí, que los puedo acompañar. No, pues al contrario, agradecerte que hayas tenido el tiempo y la disposición de platicar con Alexia, conmigo aquí en Periodismo Hoy, y sobre todo, por supuesto, con la audiencia de Radio Educación. Y vamos a arrancar. Déjame preguntarte primero, tú como periodista, pero sobre todo como reportero de calle que has sido durante muchos años, Temoris, ¿cómo harías un primer balance de lo que hicimos como periodistas en esta cobertura electoral? No solamente la jornada del 6 de junio, sino todo el previo. Mira, es muy complicado. O sea, estos comicios que fueron pues celebrados por todo el mundo como los más grandes que ha tenido el país, fueron muy complejos a nivel territorial, pero también en muchos niveles de la dialéctica que se presentó, los debates, la polarización, las acusaciones que se repartieron por todos lados, ¿no? O sea, por un lado te podían decir que se preparaba un golpe de Estado, y por el otro lado te decían que había que decidir entre autoritarismo y democracia, ¿no? Hubo niveles muy intensos. Y a mí me parece que la cobertura de los medios de comunicación correspondió con esta complejidad, con esos niveles. Hubo medios de comunicación empeñados en demostrar que iba a haber operativos o acciones en contra de la oposición. Hubo otros medios interesados en demostrar que en realidad lo que se estaba haciendo era tenderle una celada al gobierno. Hubo muchos medios locales que hicieron mejores coberturas que las que hicieron los medios nacionales. Yo creo que se vio que los que llamamos medios nacionales, que son básicamente los medios de la Ciudad de México, no tienen la capacidad para cubrir eventos tan complejos, tan grandes, tan dispersos como el que acabamos de vivir. Y por otro lado, yo creo que también los mismos medios, o muchos de los medios más activos, se dieron cuenta temprano, o sea, pasada las 6 de la tarde, que no solamente había una gran participación, sino que había una voluntad ciudadana, una voluntad de la gente por hacer las cosas bien. Eso se reflejó en un cambio de tono en los comentarios. Me parece que hubo como que mucha gente se tranquilizó y pasaron a enfatizar esta actitud que los ciudadanos fueron los que se encargaron de difundir, de poner el ejemplo, y en general se tranquilizaron. Ahora, hay un mito, ¿no? O sea, de pronto en los días siguientes vi a algunos medios de comunicación o particularmente aquellos más identificados con la oposición, en el intento de tratar de adjudicarle a la alianza opositora más triunfos que los que realmente consiguió. O sea, sí redujeron la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y además dieron golpes inesperados en Ciudad de México. Pero por el otro lado, tuvieron numerosas derrotas en todo el país a nivel territorial en los estados, y sobre todo lo más importante es que no obtuvieron su objetivo, que era arrebatarle a Morena la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Esto, algunos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, o se confundieron o lo confundieron. Yo no creo que se pueda decir que todos actuaron igual o por consigna, pero algunos sí confundieron las cosas deliberadamente, en el sentido de hacer pensar que la 4T o el gobierno tenían una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que la habían perdido. Y si el gobierno hubiera tenido una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en general en el Congreso, la hubiera utilizado, hubiera hecho cosas sin pedir el concurso de la oposición. Pero en realidad cada una de las reformas constitucionales, que para hacerlas sirve la mayoría calificada, cada una de las reformas constitucionales que se lograron hacer, se hicieron con el apoyo de algún partido de la oposición, especialmente el PRI. Y las reformas constitucionales que fracasaron
fracasaron porque no se consiguió el apoyo de algún partido de la oposición, es decir, porque no tenían la mayoría calificada. Pero algunos partidos, no solamente algunos opositores, sino que algunos medios quisieron hacer pensar que sí habían tenido la mayoría calificada y que la habían perdido en este esfuerzo por presentar algo como una victoria, como que el esfuerzo que habían hecho había producido cambios de gran importancia, más allá de ganar la delegación Magdalena Contreras o la Cuauhtémoc. Justo aquí tengo las portadas, Temoris, del lunes 7 de junio. Voy a leer algunas para justo ejemplificar esto que comentas. Reforma, paran 4T en el Congreso. El Universal dice Morena y aliados pierden mayoría. Excelsior, Morena y aliados mantienen mayoría. La Jornada, apretada mayoría en el Congreso de Morena y aliados. Vaya, ese no sé si fue justo deliberadamente o por ignorancia, pero como que allí hubo una confusión, y lo cierto es que Morena no tenía la mayoría calificada, no la obtuvo en el 2018 y no la tiene ahora. En términos prácticos, mayoría simple es la mitad más uno y mayoría calificada es 2/3 partes, si no me falla. Pero Temoris, aquí en este espacio hemos platicado constantemente de la falta de que los medios sean claros en cuanto a su orientación política, porque van por la vida o vamos por la vida diciendo que somos imparciales cuando no necesariamente. Aquí lo que tendría que haber es equilibrio informativo, ¿no? Sí, mira, yo no creo que todos los medios deban a fuerzas afiliarse políticamente. Es más, me da gusto que muchos no lo hagan, pero muchos están muy afiliados políticamente y lo niegan para entrar al juego, a la simulación de eso que llaman objetividad. En semanas recientes se presentaron polémicas porque algunos medios internacionales, particularmente la revista The Economist, manifestaron su oposición al presidente López Obrador. Y era así como, ¿cómo se atreven? A mí me parece que aquí hay mucha falta de honestidad, porque cuando The Economist se pronunció en contra de Peña Nieto, fue aplaudido, y cuando se pronuncia en contra de López Obrador, pues entonces ahí ya no gustó. Pero independientemente de esto, la revista The Economist, así como otros medios internacionales, tiene una postura política clara, expresa. Es más, se sienten orgullosos de ser una revista liberal en lo político, en lo social, y liberal en lo económico. Y por lo general, todos los procesos, en todos los procesos electorales de importancia en el mundo, siempre establecen una posición abierta en favor de lo que ellos creen que es mejor, de su ideología. Uno puede o no estar de acuerdo con ellos, puede o no estar de acuerdo con la argumentación, pero lo están haciendo de manera abierta, no están engañando a nadie. Dicen, somos liberales y queremos gobernantes que coinciden con la ideología que nosotros sostenemos. El tema es que eso no es lo que pasa en muchos medios mexicanos. A mí me parece que todos los medios tradicionales asumen una postura política encubierta. Hacen activismo y no lo reconocen. A mí me parece que lo honesto es decir, estamos por esto y como tal asumimos tales posturas. Oye, Temoris, aquí en este espacio hemos platicado precisamente esto de que hablas, ¿no? Que los medios, pues regularmente sabemos que tienen una agenda política, una agenda económica y a veces hasta una agenda social, ¿no? Y nos sorprende que masquen de un lado sus iguanas dependiendo el color del partido de su preferencia. Pero en esta parte de la cobertura de la jornada electoral, vayámonos al 6 de junio. ¿Cómo viste a nuestros colegas reporteros y reporteras? Porque independientemente de la línea editorial de sus medios para los que trabajan, pues tienen una asignación de salir a la calle. ¿Tú cómo pudiste ver este desempeño del día a día de quienes sí tuvieron que salir a rifársela en las calles? Si tomamos en cuenta que un reportero solamente puede tener una visión estrecha de lo que está pasando, porque lo que te puede contar es lo que está ocurriendo alrededor y nada más, a mí me parece que el desempeño en general de las reporteras y de los reporteros fue correcto. O sea, ellos recibieron órdenes, fueron a donde les habían pedido ir y contaron qué es lo que estaba pasando allá. El problema no es a nivel de los reporteros, es a nivel de cómo los medios de comunicación integran su información, integran los reportes que les están enviando de muchos lados
a qué le dan prioridad, qué dejan en segundo plano y qué cosas que deberían presentar no presentan. Y también, por ejemplo, qué cosas que no tendrían por qué estar ahí, como alguna entrevista que vimos en Reforma con un personaje que es cualquier cosa menos democrático, pero que lo pusieron ahí a criticar el proceso democrático mexicano, pues entonces ya es cuando empezamos a tener deficiencias, ¿no? Deficiencias algunas por incapacidad y otras por intención. Entonces, pero yo en general lo que vi fue a muchos reporteros que incluso, o sea, porque en un ambiente de violencia como el que vivimos en estas campañas y además en el ambiente de violencia en el que sigue estando el periodismo en México desde Calderón y luego con Peña Nieto y ahora mismo con López Obrador, o sea, el ciudadano común puede tomar el riesgo de ir a la casilla a votar e ir a su casa, y es domingo y se queda ahí. Pero el reportero no, el reportero tiene que cumplir con su orden de trabajo y con lo que él cree que es su deber. Por suerte fueron un poco violentos, o sea, las elecciones en sí, no las campañas, pero las elecciones fueron un poco violentas y no tuvimos incidentes de consideración de periodistas heridos o de periodistas que fueran a la cárcel o peor aún, ¿no? Que perdieran la vida. Pero igual, uno no sabe si eso va a pasar o no. Y yo vi que con mucha valentía el gremio reporteril se lanzó a la calle a cumplir con su trabajo. Oye, déjame hacerte un apunte sobre esto que mencionas, ¿no? De los riesgos que enfrentamos como reporteros de a pie y que es la ausencia de protocolos por parte de los medios, ¿no? Porque los medios, a sabiendas de que su personal, reporteros, reporteras, gente de cámara, de foto, inclusive algunas televisoras pues desplazan a productores y productoras, ¿no? Realizadores, pero no les dan herramientas, no hay un diseño de protocolos, no hay capacidad de reacción y eso, quieras que no, pues sí afecta la manera en cómo se cubre, ¿no? Porque pues cada reportero decide no ir a ciertos lugares o mantenerse en calidad de la cobertura muégano con otros colegas de otros medios y eso, pues quieras que no, pues también afecta la propia cobertura, ¿no? Sí, ese es un problema que viene de mucho tiempo. No son muy pocos los medios que tratan de proteger a sus periodistas, sobre todo aquellos periodistas que van a situaciones de conflicto o de algún tipo de riesgo. Lo vimos de manera especialmente dramática ahora con la pandemia. Las grandes historias de la pandemia, las historias que hay que contar, son las historias que se dan en los hospitales, que se dan en las casas funerarias, que se dan en los hornos crematorios, que están en las casas de las personas que están enfermas o que acaban de perder a un familiar. O sea, las historias de la pandemia están en los sitios donde hay riesgo de contagiarse. Y de acuerdo con, no solamente lo vimos, sino que sí que se hicieron encuestas. Y en general, la mayoría de los medios no proveyó a los reporteros de equipo de protección personal o de algún otro tipo de medidas. Y además, muchos reporteros murieron o fueron al hospital y la pasaron muy mal, por enfermarse, sin tener el respaldo de los medios de comunicación para los que estaban trabajando. Recuerdo en particular el caso de Ezequiel Lizalde, yo hice un reportaje al respecto que publiqué en el portal MX y luego en The Washington Post sobre este reportero que cayó enfermo, que necesitaba recuperarse, pero la empresa para la que trabajaba de La Paz en Baja California Sur, esta empresa no le permitió descansar, ya le había hecho recortes brutales al salario. O sea, estaba ganando 3,000 pesos al mes, Ezequiel, después de que le cortaron los ingresos, el sueldo, y él tenía que trabajar porque el periódico no le iba a pagar nada si él no iba a trabajar. Entonces eso provocó un agravamiento de sus condiciones hasta que regresó al hospital y ya no salió vivo de ahí, ¿no? Acabó muerto. Sus compañeros de la red Baja California Sur de periodistas hicieron protestas, le hicieron un homenaje, pero eso sirvió poco. Entrevisté a sus jefes y prácticamente lo que dicen es nosotros hicimos lo correcto, no tuvimos nada que ver.
Y esa es la actitud que encontramos en una gran parte de medios de comunicación, medios que no se preocupan por proteger a sus reporteros a pesar de las condiciones en las que vivimos, en las que pasa la prensa, medios que no son solidarios y medios que los abandonan cuando los reporteros son objeto de una agresión o en este caso cuando caen enfermos a consecuencia de su trabajo. Hacemos una breve pausa solo para recordarles que estamos presentes en las redes sociales, estamos esperando sus mensajes, sus comentarios, preguntas, inquietudes, todo lo que quieran compartir. En Facebook recuerden que nos pueden encontrar como Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Pueden enviarnos todos sus mensajes, comentarios, sugerencias, felicitaciones, reclamos, también se vale, y sus respuestas a la trivia. En Periodismo en Persona vamos a contar hoy la historia de un fotoperiodista zacatecano, paisano, fundador de la agencia y de la revista Cuarto Oscuro. Ay, ha sido más barco, mi querida Alexia. Ya, con el hecho que digas que es tu paisano y esto que acabas de decir de la publicación, ya es muy fácil casi saber quién es. Pero bueno, algo importante que podemos agregar es que de hecho las fotografías que nuestro personaje tomó durante el halconazo, que recordarás, Alexia, lo conmemoramos apenas hace unos días, el 10 de junio, 50 años del halconazo, pues acaban de ser reveladas en el libro La Matanza del Jueves de Corpus, Fotografía y Memoria, una recopilación que hizo Alberto del Castillo Troncoso, investigador del Instituto Mora, sobre estos lamentables acontecimientos. Y si me dejas agregar, en un par de ocasiones tuve el privilegio de compartir mesa de jurado en certámenes de fotoperiodismo con este personaje del cual vamos a hablar. Así es que si saben de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona, pues comuníquense a nuestras redes sociodigitales, mándenos sus mensajes. Y mientras, ¿qué les parece si seguimos platicando sobre la cobertura electoral con el colega Temoris Greco? Estamos platicando con el periodista Temoris Greco, estamos haciendo un balance de las coberturas periodísticas de las elecciones en México en este año 2021, así que le invitamos a participar en nuestras redes sociales. Y Temoris, hablábamos antes de este corte del trabajo de las y los compañeros periodistas, de los reporteros de calle, que en general el balance es bueno, pero ¿qué aspectos crees, qué aspectos informativos crees que se dejaron fuera? Yo como ciudadana y como periodista también, una de las cosas que no abordamos más que de última hora fue, por ejemplo, estos datos técnicos de el tipo de elección, de al ser una elección intermedia, pues no puedes votar si tu casilla no está en tu circunscripción, vaya, si no estás en alguno de los estados que formen parte de la misma circunscripción. Y bueno, todo este tipo de detallitos que parecían muy técnicos, a la hora de la hora pues te dejan sin votar si no lo sabes, si no tienes claridad. Y por ahí vi a varios casos de ciudadanos medio perdidos, también yo, respecto a este tema. Pero ¿qué otros crees que se nos fueron, dejamos fuera y faltó por ahí trabajarle más? Bueno, creo que en general los medios de comunicación estuvieron muy concentrados en el tema político, ¿no? En el pleito con Lorenzo Córdoba, en el pleito, o sea, que es el consejero presidente del Consejo General del INE, en las impugnaciones que se hicieron contra los órganos electorales, en las declaraciones que los dirigentes de esos órganos hacían. Entonces, ¿eso qué hace? Que como tú dices, nos perdemos los detalles, ¿no? Yo creo que los detalles sí estaban ahí, pero había que buscarlos. En fin, o sea, creo que no debería ser tan complicado hallarlos, pero también a veces estamos acostumbrados a que nos los traigan peladito ahí en la boca. Pero bueno, yo sobre todo lo que lamento, no lo que lamento, lo que veo débil en la cobertura es este enfoque demasiado insistente en la grilla política, mientras que se dejó de lado, o no se dejó de lado, pero no se le dio la suficiente importancia al hecho de que la ciudadanía demostró una voluntad que superó a la de los políticos, de tener un proceso pacífico, un proceso limpio, un proceso de compromiso.
Y también, por ejemplo, me parece que hay tareas que no se toman en cuenta de gente muy, muy denodada, o sea, que hace un gran esfuerzo porque las cosas salgan bien. Por ejemplo, estoy pensando en los promotores del INE. O sea, todas estas personas que fueron, o sea, por ejemplo, a mi casa fue gente que pidió que fuéramos representantes de casilla. Yo no podía porque como periodista tenía que hacer coberturas ese día, pero mi hermano sí accedió. Y el responsable fue muy feliz porque decía que había entrevistado como a 300 personas en los alrededores de donde vivimos y nadie había aceptado ser representante de casilla. Entonces, el que hayan logrado llenar todas las casillas del país fue una proeza, y una proeza que hicieron sobre el terreno personas que hicieron unos enormes esfuerzos y que además es gente a la que le cierran la puerta en la nariz, que hay gente que cree que ellos representan al Instituto Nacional Electoral y los agreden en la calle, en fin. A partir de estas personas yo creo que ya tendríamos que haber conocido mejor su trabajo, que era lo que estaban haciendo, el esfuerzo, la importancia de ese esfuerzo, para que además pues hubiera más gente dispuesta a recibirlos en lugar de agredirlos y con ganas de participar. Y luego las personas que estuvieron en las casillas, tanto funcionarios como representantes de partidos, es una friega, o sea, empiezas desde muy temprano, a las 6 de la mañana, tienes que tener la casilla abierta a las 8, si no la tienes abierta hay gente que te va a reclamar. Y luego hasta el final del día, cuando hay que hacer los conteos, ya todo el mundo está agotadísimo, ya no puede, ya también hay pleitos porque hay personas que tienen mal carácter o que no soportan la atención o que tienen la intención de crear un mal ambiente, y luego hay que llevar las urnas al punto de acopio. Son tareas muy grandes de las cuales pues solamente se enteran los que las realizan y que no reciben por ello el reconocimiento de sus vecinas y de sus vecinos. Entonces yo creo que esas son del tipo de historias que también deberíamos haber visto y que no salen, que no se cuentan. Historias que además son de personas comunes y corrientes que son tan importantes como, o quizá a veces más importantes que la declaración de un funcionario público, ¿no? Pero también faltó, Temoris, a reserva de tu observación más acuiciosa en este momento, y clavarnos un poco más como periodistas en las comparaciones de las propuestas, en qué se parece una propuesta con otra, cuáles pueden ser viables, cuáles inclusive podrían ir en contra de los estatutos de los partidos, hayan ido coaligados o no, y también de toda la parte del proceso electoral, cómo funciona esto que decías de la instalación, hacer un cronograma o una línea de tiempo desde la instalación de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales. Estas historias no las vimos, por lo menos en estos días. Sí, Andrés, pero eso es, o sea, tú puedes comparar propuestas cuando hay propuestas. El problema, lo tremendo de estas campañas, con lo cual los políticos demostraron no estar a la altura de la ciudadanía, es que nadie tenía propuestas. O sea, se dedicaron a bailar en TikTok y eso fue patético, y hacer el ridículo en TikTok. Y fue patético. O sea, yo no recuerdo unas campañas tan vacías, tan carentes de contenido, tan llenas de candidatos y candidatas dispuestos a hacer el ridículo, a ponerse en ridículo. Todo el mundo intentando repetir el fenómeno de la youtuber que hizo a su marido gobernador, de la instagramer que hizo a su marido. Mariana Rodríguez. De Mariana y Samuel. A su golpeador, ¿no? Bueno, pues sí, y al señor de las costillas sucias, ¿no? Que comía costillas y le decía a su mujer que le estaba enseñando demasiada pierna. O sea, todo el mundo vio esto, que esta fue una campaña con un diseño profesional, o sea, hicieron un reality show sabiendo qué es lo que estaban haciendo, con objetivos, y lo quisieron replicar, y lo que hicieron fue el ridículo de manera espantosa. Entonces, no había contenido, por la falta de nivel de los candidatos y de las candidatas, pero también por su falta de voluntad de crear una propuesta propia. Porque, o sea, cuando tienes dos grandes campos políticos, como los que estamos teniendo ahora, en los cuales se divide la oferta política, tienes ya unas
propuestas hechas de antemano. En el caso de la gente de los candidatos de la 4T, ellos no están ahí para elaborar propuestas. El presidente Andrés Manuel es el gran desarrollador de propuestas, y lo único que tienen que hacer los demás es repetirlo. No es un partido de participación democrática, y sé que a mucha gente que no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero la verdad es que esperaríamos que fuera mucho mejor y mucho más abierto y participativo que lo que realmente es. Todo el mundo sabe que las propuestas son las que baja el presidente y los demás a replicarlas. Y en el caso de la oposición, pues el caso de la oposición está peor, porque ahí de plano no hay nadie generando propuestas. O sea, la oposición, que son 3 partidos que siempre han competido el uno con el otro, o se han sido enemigos el uno del otro, y que cada uno tiene discursos distintos, contradictorios con sus rivales, fueron totalmente incapaces de estructurar una narrativa propia, un discurso. Su único punto en común es ir a tumbar al presidente, y fuera de eso no tienen absolutamente nada que decir. Entonces eso se vio en sus candidaturas, se vio en su gente. No tenían nada que decir, más que advertir que nos vamos a convertir en Venezuela, y que el diablo vestido de Carlos Marx va a llevarnos a todos al infierno socialista. O sea, esto fue también patético. O sea, se vieron sus limitaciones. Entonces, en una situación así, pues yo no sé qué propuestas se pueden contrastar si no las hay. No las presentaron. Sus propuestas eran generales, eran de cajón, eran sacadas de una caja para hacer gelatina. O sea, eran más empleos, más educación, más oportunidades para los jóvenes, y eso. Lotería. Sí, claro, ¿no? O sea, es cualquier cosa lo que estaban diciendo. Hay un nivel de los políticos mexicanos que se acaba de exhibir, se acaba de poner, y es pobrísimo. Y entonces es cuando dices, bueno, o sea, realmente, ¿cómo podemos como sociedad generar una política más amplia que involucre a la gente, que sea de discusión, de debate informado y de generación de propuestas? Temoris Greco, agradeciéndote mucho estos minutos, este tiempo que dedicas a las audiencias de Radio Educación, porque sabemos que terminando esta charla tienes tu programa. Antes de que te vayas, Temoris, déjame hacerte una última pregunta que me parece muy relevante para este programa. ¿Qué le quedamos a deber a las audiencias? Como periodistas en general, ¿qué no les dimos? Yo creo que en general, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué más matan periodistas y la gente se siente tan ajena a esto y le importa tan poco? A mí me parece que el periodismo en México todavía no consigue mayoritariamente conectar con la sociedad, porque no está cumpliendo con sus deberes para la sociedad. Los cumplen sí muchos periodistas independientes, y también, por ejemplo, Radio Educación, Radio Universidad, algunos pequeños, Canal 22, TV UNAM. Pero realmente la gente cree que el periodismo es de personajes veleidosos que se creen rockstars, que se creen los Kim Kardashians, que están más interesados en quedar bien con los poderes económicos y políticos que con la propia gente. Y tiene razón, porque lo más visible del periodismo, lo que está en los medios grandes de comunicación, es exactamente eso. Y no conseguimos que el periodismo que sí existe, el periodismo de compromiso con la gente, sea más visible, ¿no? O sea, que esté más al alcance de las personas, y que la gente lo pueda apreciar, y además entender cómo es que lo están sirviendo. El periodismo ha hecho, el periodismo independiente, el periodismo sí comprometido, ha hecho grandes cosas. Las decisiones que fueron tomadas hace 3 años, en 2018, cuando millones de electores salieron a derribar al sistema del PRI y el PAN, gran parte de esos electores lo hicieron de manera informada, y se informaron por trabajos que hicieron los periodistas, por La Playa, por la Casa Blanca de Peña Nieto, por Apatzingán, por la estafa maestra, por las empresas fantasmas de Javier Duarte, y por el trabajo que hicimos muchos también alrededor del caso Ayotzinapa.
pero la gente no se da cuenta de que este es el producto del trabajo de muchas y de muchos periodistas. Y es lo que nos falta hacerles llegar. Claro que es muy difícil cuando estamos trabajando desde medios que llegan a una audiencia pequeña y cuando la mayor parte de la gente en este país se informa sobre todo por la tele, o sea, sobre todo por Televisa, por Televisión Azteca y por Imagen, que son medios cuyo último interés es servir a la sociedad y cuyo primer interés es pues llevar agua a su molino comercial y a su molino político. Entonces, en la medida en que hagamos crecer el periodismo comprometido con la gente, con la sociedad, pues lograremos servirle mejor. Estos hallazgos que hizo el periodismo son solamente una parte de los que debió haber hecho el periodismo, porque se hicieron muchas porquerías en los últimos sexenios y no habemos suficientes periodistas como para cubrir todo eso, ¿no? Tenemos como que escoger esto o lo otro, cuando en realidad tendríamos que estar trabajando sobre muchísimos temas. Entender la comunicación y el periodismo como un servicio público. Temoris, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodismo Hoy y ojalá pronto, yo siempre lo digo, pero es que la verdad tengo muchas ganas de volver a la cabina José Vasconcelos con este programa y ojalá pronto así sea y te veamos por allá. Me encantará. Directo. Muchísimas gracias, Temoris. Gracias, Alexia, gracias, Andrés, y sobre todo gracias al maravilloso público de una de las radios más fantásticas que ha tenido nuestro país, que es Radio Educación. Bueno, pues creo que fue una charla muy interesante, que como siempre nos falta tiempo para platicar con las personas, con los colegas, las colegas que están aquí en este espacio de Periodismo Hoy, Ale, pero pues hay que recordarles a nuestra audiencia que si quieren volver a escuchar la charla que tuvimos con Temoris Greco, ahí está nuestro podcast. A partir de este miércoles va a estar disponible en la página de Radio Educación, www.elloenmedioradio.edu.mx, además de que se descarguen automático si ustedes se suscriben al podcast de Periodismo Hoy, si tienen un teléfono o un dispositivo de la marca de la manzanita. Sí, qué bárbaro, siempre nos falta tiempo. Yo creo que si nos dieran chance aquí nos seguimos otras 2 horas, pero bueno, llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un gran fotoperiodista zacatecano, fundador y director de la agencia y revista Cuarto Oscuro. Escuche bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Pedro Valtierra. Ser fotoperiodista es tener que estar en la primera fila de la historia, retratando los acontecimientos para poderlos explicar a través de las imágenes, pero no cualquiera tiene la mirada que se necesita. En México, hay un fotoperiodista que se ha convertido en el mayor referente del fotoperiodismo en México en las últimas 4 décadas, testigo presencial y visual de nuestra realidad, y su nombre es Pedro Valtierra. Originario de Fresnillo, Zacatecas, donde nació el 29 de junio de 1955. Pedro Valtierra inició su trayectoria profesional en la fotografía el mismo año que cumplía mayoría de edad. Como muchos y muchas periodistas, Pedro fue ayudante del ayudante en aquel lejano 1973, donde era auxiliar de laboratorio, solo ayudando a revelar los negativos que le entregaban. Paradójicamente, su ingreso a la fotografía profesional fue en el espacio menos esperado por muchos. En 1975, el zacatecano ingresó como fotógrafo oficial de la Presidencia de la República durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Un par de años después, pudo ingresar a su primera redacción cuando se incorporó como fotoperiodista en El Sol de México, y un año después se fue al equipo del diario 1+1, dirigido entonces por Manuel Becerra Acosta.
Para ese entonces, Pedro Valtierra ya mostraba su inclinación por fotografiar la desigualdad, la pobreza y las vulnerabilidades de las personas en las zonas más apartadas del país. Por eso fue fácil que se sumara al equipo fundador del diario La Jornada en 1984, como jefe de fotografía y donde estuvo hasta 1986, para luego regresar en el periodo de 1995 al año 2000. Siempre visionario y emprendedor. En ese año de 1984, Pedro Valtierra fundó su primera agencia de fotografía llamada Imagen Latina, que comenzó a ofrecer servicios de imagen a varios medios del país y en el extranjero. Su primera salida de La Jornada en 1986 fue también para emprender el medio que ha marcado su vida, la agencia Cuarto Oscuro, que se convirtió en revista desde 1993 y hoy es la agencia de servicios de fotoperiodismo más importante de México, que envía imágenes a varios países del continente. Pedro Valtierra se ha convertido en el fotoperiodista contemporáneo más influyente de México, maestro de al menos 2 generaciones, pero sobre todo promotor de la profesionalización de sus pares. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales, al mismo tiempo que ha sido juez en una gran cantidad de certámenes de fotografía artística y periodística en el país y en otras latitudes. En el año 2006 fundó la Fototeca Zacatecas Pedro Valtierra, que recopila las mejores imágenes de su tierra natal, tanto su trabajo como el de sus colegas. Es un espacio cultural que promueve la fotografía zacatecana. Sus imágenes han recorrido el mundo no solo por las publicaciones en medios impresos, sino porque han sido parte elemental de exposiciones, muestras y bienales. Además se encuentran editadas en varios libros. Pedro Valtierra es uno de los mejores fotoperiodistas contemporáneos y pese a su éxito y reconocimiento, sigue siendo una persona sencilla. Valtierra puede tomar desde un café en la calle con sus colegas hasta acudir a los lugares más distinguidos con los personajes del momento. Su legado en vida es seguir enseñando fotografía a quien se le acerque y seguir narrando historias, porque aunque sea empresario y directivo, nunca ha dejado de traer la cámara al hombro para seguir retratando al país. Pues llegó la hora de despedirnos, como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación, también aquellas personas que lo hacen en redes sociales o bien que nos escuchan a través del podcast, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes, Andrés. Así es, Alexia, recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadita a las 13 horas del día y recuerden que a partir de este momento continuamos la conversación a través de las redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter @hoyperiodismo. Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo este espacio y nos escuchamos la próxima semana. El gusto es mío, como siempre, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, como siempre en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.